Dios les bendiga. Gracias al Señor. Amén. Vamos a leer la Biblia en Génesis. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo número 2, la palabra de Dios. Génesis 2, versículo número 4. Gloria a Dios. Amén. Génesis 2 y versículo 4. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor. En nombre de Jesucristo leemos tu palabra, Señor bendito. Gloria a Dios. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Vamos a orar, hermanas, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos permite, Señor, estar aquí, Señor bendito. Yo te doy gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia y fidelidad que nos permite, Señor, estar reunidos, Señor. Dios mío, Señor bendito, permite, Señor amado, que recibamos tu bendición, Señor amado, cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, de tu socorro en todo momento, en todo instante, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, permite, Señor amado, que recibamos, Señor amado, la bendición del socorro, la bendición que ocupamos cada uno de nosotros, Señor. Lo que sabemos que ocupamos, que lo recibamos, Señor, y también lo que no sabemos, Señor. Todo sea con tu amor y con tu paz, Señor amado. En nombre de Jesús, háblanos en tu palabra. Llénanos de ti, Señor amado, y tu bendición, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor amado, se lo pido todo, Señor. Porque usted es nuestro Dios, Señor, por su gran amor. En el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Se pueden sentar, bendito sea el Señor. Amén. Vamos a tener un estudio chiquito para la gloria de Dios. Del nombre Yahvé, bendito sea el Señor. Amén. Ay, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí en la palabra de Dios aparece el nombre Jehová. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, amén. Pero antes de hablar del nombre Jehová, mejor quiero decir lo siguiente para que vayamos metiéndonos a este estudio. Ya ve que, como en ejemplo, vamos a hablar de los idiomas, ¿no? Como el español. Hay Biblias que uno tenía antes, yo tenía una Biblia antes, que decía como el Espíritu de Dios se movía, dice no dice sobre la faz de las aguas, decía como sobre la hoz, decía algo así, no me acuerdo bien, pero decía diferente, no sé si llegaron a tener Biblias de esas viejitas, ¿no? O sea, quiero decir que conforme va pasando el tiempo, los idiomas van cambiando cosas, a veces van cambiando las palabras, como uno decía cosas de una forma y ya después con el paso del tiempo se dice de otra forma. Y hasta las palabras callejeras también es así pasa, ¿no? Uno dice una cosa de una forma en la palabra callejera y cuando pasa el tiempo, que eso ya no entra en la categoría pues como en las lenguas y todo, pero aún hasta las palabras callejeras que uno solo conoce pues todo el mundo, cambia, ¿verdad? Como la palabra esa que dice uno curada, ¿no? Que dice, ¿no? Bueno, antes que era curada para uno. Curada era chistoso, se ve bien curada, se ve bien chistoso. Antes se usaba así, pues. Y ahora, toda la curada que es, que tiene muchos años de curada es que está suave, pues, ¿verdad? Y dicen ahora que está bien pro, que está bien suave, ¿no? Sí. Entonces la misma palabra es, pero ya cambió el significado. Sí. Y los idiomas van cambiando así, y a veces están cambios, pero más grandes, y van cambiando. Eso nada más son palabras callejeras, pero en las palabras ya del español han cambiado muchas cosas. De hecho, como nosotros hablamos español, y otros países hablan español, pero a ellos, aunque hablan de nuestro idioma, hay cosas que sí son diferentes. Para nosotros son groserías y para ellos son palabras normales. Y para ellos para nosotros son palabras normales y para ellos pueden ser groserías, cosas. Porque cambia, pues. Y con el paso de los años, en el mismo país, la lengua va cambiando. Ya no se habla como se hablaba, pues, y va cambiando. Entonces, con el pueblo de Israel, pues es igual, porque aunque es un pueblo de Dios, que es lo más importante que es pueblo de Dios, son personas como nosotros, son gente, pues come, bebe, se enferma, tiene problemas, necesidades, y todos son seres humanos, tienen que hablar, tienen que escribir, tienen que trabajar, o sea, es normal, llevan una vida humana como nosotros, porque son humanos, no son extraterrestres que no existen, pero son humanos, pues, ¿no? Entonces, cuando ellos iniciaron el idioma que ellos tenían, el hebreo, era un idioma, pues como el español igual, un idioma diferente. Un idioma diferente en la forma de que no tenía vocales. Se escribían nomás con puras consonantes. Consonantes son las letras que no son vocales. Como si uno agarra el abecedario y uno dice, bueno, voy a escribir, pero sin las 5 vocales. No se puede escribir así bien, solamente hay cosas que se pueden abreviar, que sabemos ya que si tiene esta letra significa esto. Es abreviado. Así como es abreviado todo,
así ellos escribían todo como para nosotros lo que es abreviado. Sin ninguna vocal así. Ese es el hebreo, el hebreo más antiguo, y después ya surgió el hebreo con vocales con el paso del tiempo. Porque así surgió después el nuevo, ¿verdad? Dije así como que no quedó como me expresé tal vez ahorita porque iba a explicar, pero dije, ¿para qué uno va a entrar en tanta cosa, verdad? La cosa es que cuando ellos escribían así, sin vocales, con puras consonantes, porque era un idioma muy primitivo, muy, muy viejo. Y cuando Dios reveló la Biblia del Antiguo Testamento, pues ¿qué iban a hacer ellos? Iban a escribir como lo que ellos saben, como ellos saben escribir, como ellos escriben, pues como sin vocales se escribían. Y escribían en el Antiguo Testamento como pues, ellos sabían, ¿verdad? Escribían el Antiguo Testamento, de hecho el Antiguo Testamento cuando lo escribieron, yo te les decía, cuando estábamos en el local, lo escribieron pero sin separación. O sea, cuando leen el Antiguo Testamento, como se leía el Antiguo Testamento, no tiene separación en las palabras. Todas las palabras estaban pegaditas y todas sin separación. Sin vocales y sin separación. Todo pegado. Y no había versículos. Los versículos los inventó el hombre, los capítulos también. No había versículos ni capítulos. Todos los libros de la Biblia así estaban así de parejo. Así, todo el Antiguo Testamento estaba así, de parejo. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando uno lee en el Antiguo Testamento, que quieren decir algo del Antiguo Testamento, dice la Biblia así, como dijo el profeta Jeremías, o como dijo Jeremías, o como Daniel, o como es, pero no dice la parte, nomás dice Jeremías, tienes que ir a Jeremías, a Daniel, leer todo el libro para saber en dónde dijo Jeremías eso, Daniel dijo eso, porque no tenían capítulos ni versículos, no podías decir eso, es con el tiempo se hizo, cuando pasó mucho tiempo. Entonces cuando se escribió la Biblia, así se escribió en el hebreo viejito que había, que era muy antiguísimo, sin vocales y todo hasta de corrido así, sin capítulos, sin versículos, nomás sabías que era otro libro, pero todo estaba así de corrido y sin vocales. Entonces cuando Dios dio su nombre, así se escribió también. ¿Por qué leímos este versículo? Porque aquí en este versículo cuando dice la palabra Jehová, es la primera vez que aparece el nombre de Dios. O sea, la primera vez que aparece escrito, pues, ¿verdad? La primera vez que se escribió. Es aquí, en la Biblia, pues, que aparece escrito en la Biblia, aquí es. La primera vez que aparece en la Biblia escrito es aquí en Génesis capítulo 2, versículo 4. Por eso lo leímos aquí, ¿verdad? Pero cuando fue escrito, cuando Dios dio su nombre, es algo bien importante eso. Pienso yo que vamos a orar poquito, no porque ande a la carrera, sino porque este estudio, aunque es chico el estudio, lo voy a dar a lo mejor en 2 partes y va a ser más corto todavía. Pero así también no se hace y de ayuda que no se haga tan pesada y tan difícil, como que más fácil y más ligero, más a gusto, ¿verdad? Para verlo. Entonces, cuando Dios dio su nombre, que aquí aparece, que es el nombre Yahvé, no es el nombre Jehová, pasó algo muy importante. ¿Por qué pasó algo muy importante? Porque Dios está dando su nombre. Miren, uno cuando agarra, y creo que hasta en el estudio también he visto eso, si no me equivoco, dice uno va a Biblia de estudio, creo que hasta las Biblias finas también. En los videos de YouTube pues sale cualquier cosa que a veces ni es cierto, ¿verdad? Hay cosas verdades revueltas con mentiras y de todo, ¿no? ¿Verdad? Sale todo así, ajá. Pero en las Biblias de estudio yo creo que he visto, si no, es que creo que esta es en esta, creo, si no me equivoco. Viene a veces los nombres de Dios, dice así. Y uno se va a una parte, una página donde te van a mostrar los nombres de Dios. Y dice ahí como puedes ir, como Elohim, ¿verdad? Jehová Jireh, o Jehová esto que el otro, y que salgan muchas cosas, ¿verdad? Esos no son nombres de Dios. Ahí lo que se puede tomar como nombre de Dios en la parte que dice Jehová, pero no Jehová, sino Yahvé. Pero lo demás que Jireh, eso no es nombre de Dios. No sé si me acuerdo mal, pero cuando uno ve los libros de la primaria, cuando uno empieza a aprender así para aprender las palabras y todo eso, de lectura, pues no que aprende uno a hablar, sino de escritura, pues, ¿verdad? Y uno empieza a ver las palabras y todo. Yo me acuerdo que vienen, si no me acuerdo mal, la palabra es adjetivo, cuando se enseña todo lo que tiene que ver con las palabras. Y hay varios adjetivos diferentes. Hay adjetivos que enseñan una cosa de la persona o de las cosas y otros adjetivos que enseñan otras cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra adjetivo es una palabra que se utiliza para enseñar cosas de ti, pero no es tu nombre, pues. Como un ejemplo, un adjetivo, ¿verdad? Yo pues sí. Aquí puede estar un hombre, ¿verdad? Y ese hombre puede ser muy alto. Y descríbeme ese hombre. Los adjetivos son palabras que
El adjetivo es algo que describe. Ajá. Dime el adjetivo de ese hombre. Yo pues sí, es alto, ¿verdad? Si tiene una voz muy delgada, es alto. Describe cómo es él. Voz delgada, alto, corre muy rápido o no puede correr. Esas palabras, esa palabra de adjetivo es eso, algo que describe cómo es la persona. Puede describir a su persona cómo es su aspecto. Hasta los adjetivos se usan para los carros. El adjetivo del carro es blanco, es de 2 puertas y esto y lo otro, ¿no? Esos son los adjetivos, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee en la Biblia palabras que según dicen que son nombres de Dios, en las Biblias de estudio a veces creo que hasta aparecen, creo que he visto, sale que el nombre de Dios o los nombres de Dios y salen puros adjetivos, como el Todopoderoso, el Altísimo. La palabra Elohim se usa para Dios, pero quiere decir Dios, pero Dios no es un nombre, Dios es Él, es un adjetivo. Es como que yo diga, tú eres persona, ¿cómo te llamas persona? Porque eres una persona. No te llamas persona, eres persona. Dios no se llama Dios, Él es Dios. Eso es lo que es, Él es Dios. El Altísimo, sí es el Altísimo, pero no se llama Altísimo. Él es Altísimo, pero no, ese es el adjetivo de Él, que es Altísimo, lo que es, pero no se llama Altísimo, no se llama Dios, es Dios. Es adjetivo, eso, que es Dios. Entonces, aquí lo importante del nombre de Dios, del nombre de Yahvé, cuando Dios lo muestra por primera vez, lo importante es porque Dios muestra el que es su nombre, pues. Por eso se le tiene que tener mucho respeto, pues. Porque no estamos hablando nosotros de que Dios está grande y poderoso y todo lo sabe, grandote, que todo eso lo es. Sino estamos hablando de cómo se llama Él, pues. Como que nosotros hablen, el otro, así, pues te digan a ti, Marta, ¿verdad? Fernando, tu nombre, o sea, es algo ya personal, es algo tuyo, pues. Es como lo que uno es, o sea, ese es uno, pues. Ese es el nombre de Dios, es algo especial por eso, es el nombre de Dios. Entonces, aquí es cuando por primera vez en la Biblia aparece el nombre de Dios, que no es un adjetivo, ese sí es el nombre de Dios, Yahvé, ese es el nombre. Como, Dios, ¿cómo te llamas? Me llamo Yahvé. Dios, ¿cómo te llamas? Él no va a decir, me llamo el Altísimo, no, me llamo Yahvé. ¿Por qué el Altísimo dice la Biblia? Porque soy Altísimo. ¿Por qué Todopoderoso? Porque soy Todopoderoso. ¿Por qué dice que eres Dios? ¿Por qué te dice Dios? ¿Te llamas Dios? No, no me llamo Dios, soy Dios. Entonces, sí sabemos, entonces todos ya captamos la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es un nombre de Dios y lo que es un adjetivo de Dios. Porque hasta las iglesias los hermanos, o en YouTube yo miro así, que salen estudios y enseñan, según los nombres de Dios y sacan los adjetivos de Dios. No son los nombres de Dios, son los adjetivos. Describen a Dios como es Él, pero su nombre es Yahvé. Amén. Ese sí es nombre. Sí. Él no se llama Dios, no se llama Todopoderoso, Altísimo, se llama Yahvé. Eso significa, eso nomás dice lo que Él es. Amén. Como lo dije, como decir, el que es alto, el que es rápido, el que es lento, el que es esto, el que es lo otro, el que se ve así, se ve así, su aspecto es así, su forma de ser es así. Eso nada más, esos son los adjetivos. Pero Él se llama tal, una persona, ¿no? Y Él se llama Yahvé, como a Dios. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yahvé. ¿Te llamas Dios? No, me llamo Dios, soy Dios. Lo que me llamo es Yahvé. Así es. Pero tú te llamas el Altísimo. No, soy Altísimo, pero me llamo Yahvé. Amén. Es mi nombre, pues, así me llamo. Entonces, ese nombre es especial porque está hablando de su persona, su nombre, pues. Es algo especial, hermana. Gloria a Dios, sí, es algo diferente, pues. Por eso debe mucho respeto el nombre de Dios. Por eso hasta ya ve que Dios dijo en su momento, que ahorita vamos a ver, que no va a tomar por inocente que lo tome en vano su nombre, pues. Porque está hablando de su persona. Es como que hablen de algo de usted, que digan Natal y digan su nombre de usted, que es algo muy personal, pues. O sea, sí, es usted. Es una ofensa más grande, pues, porque es de uno, pues, su nombre. Entonces, vamos a ver en la Biblia, si me acompañan, vamos a ver Éxodo, en la palabra de Dios. Éxodo capítulo número 20, versículo 7. Gloria a Dios. Éxodo 20, versículo 7. Dice 27. Ajá, Éxodo 20 y versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero acuérdense cuando dice la Biblia Jehová,
Después vamos a ver eso nosotros cuando nos reunamos de nuevo, ¿no? Amén. Pero cuando dice Jehová, en el original no dice Jehová, dice Yahvé. Lo que pasa es que la Biblia dice Jehová, pues aquí dice. Pero en realidad, lo que aquí estaba escribiendo, que escribió eso, decía el nombre de Jehová, de Yahvé, perdón. El nombre de Yahvé en vano, dice. Entonces sería, en otras palabras, para ser correcto, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Pero el nombre de, fíjese, el nombre de Yahvé, tu Dios, él se llama Yahvé y lo que es Dios. No se llama Dios, se llama Yahvé y él es Dios, ¿verdad? Dice, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Entonces, como Dios dijo que no se debía tomar su nombre, Yahvé, en vano, y que no lo iba a tomar por inocente al que lo hiciera. O sea, como que, ¿sabes qué, Señor? Metí la pata y lo hice, ¿verdad? Y lo trae por, y Dios, que Dios no se le iba a pasar a uno, ¿verdad? O sea, no le iba a tomar por inocente Dios de que, ¿sabes qué? Pues te la voy a pasar esta, ¿verdad? Más bien no te la voy a pasar. Más bien es que Dios dijera, perdón, te la voy a pasar que lo tomases en vano. Ahora sí, esta te la paso como a uno, ¿verdad? Que se la pasa a la gente no la pasa a nosotros. O sea, Dios no iba a hacer eso. Hay que lo tomara porque se le hizo fácil o lo que fuera. Por cualquier motivo, porque a veces uno también se hace fácil las cosas, de todos modos Dios se lo iba a demandar. Amén. El que lo tomara en vano. ¿Cómo puede ser tomarlo en vano en el nombre de Dios? Pues que no lo ameritara. Que no lo ameritara. Es que uno no debe de estar metiendo, no podemos meter en nombre de Dios, meter a Dios pues en cosas que no tengan sentido, pues, ¿verdad? Hablando de otra cosa que no es el nombre de Dios, hablando de cosas que describen a Dios, que no es su nombre, como aquí dice la palabra de Dios. Como la gente a veces, yo les decía antes también eso, tengo años diciendo eso, perdón, que voy a decir, como hay gente que es así, que es cristiana y Dios sabe que yo sí le puse sal a la sopa, pero quedó desabrida. Dios sabe que sí comí frijoles, ¿verdad? Y de los que hiciste. Dios sabe que sí esto, meten a Dios para todo. Sí. Y eso no está bien, eso no está bien. Porque Dios no es como, se usa como una garantía para que te crean porque sabes que es cristiano, pero no se debe de meter a Dios, meterlo en las gorditas con huevo que nos comimos, en la soda que nos vamos a aventar a tomar, ¿tú sabes cómo? Sí, eso está mal, pues. Y más todavía, en nombre de Dios. Sí. Dice que no lo va a tomar por inocente, que ya no es decir Dios, sino decir que ya ve esto, ya ve lo otro. Entonces, como es algo muy, muy tremendo y que Dios no se le iba a perdonar a nadie, no se le iba a pasar, a nadie le iba a tomar por inocente si cometió el error de pronunciarlo cuando no se debía. Entonces da miedo, pues. Sí. Porque qué tal si lo digo y no se me decía que lo dijera y Dios me lo tome en cuenta. Entonces empezó un terror en el pueblo de Dios. Y entonces la gente empezó a tener miedo y ya no lo pronunciaba en nombre de Dios. Cuando Dios dijo eso, no lo pronunciaban. Les dio miedito y ya no lo pronunciaban. Pues cómo no, ¿verdad? Dios, a todos. Nosotros si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos sido pueblo de Israel, nos hubiera pasado lo mismo. Los asustados, hace alto Dios me consume, me hace algo, y ay Dios, y entonces la gente lo que hacía, antes los antiguos hermanos casi nadie sabía leer, era normal. Así era la vida antigua, casi nadie sabía leer. En el pueblo judío ni también en otras partes. Era lo normal de la vida, no era como que, porque Israel no estaba muy preparado, era así la vida pues antes. Pero los pocos que sabían leer y los pocos que tenían libros, porque no todos tenían libros, ni todos tenían Biblias tampoco. Ni muchos tenían Biblias. Los que tenían libros de la Biblia, que eran pocos y podían leer, cuando leían la palabra de Dios y miraban como aquí, que en el original decía Yahvé, ellos decían Adonai, decían así ellos. Adonai es una palabra que la gente dice, es un nombre de Dios. No es un nombre de Dios. Adonai quiere decir Señor. Es un adjetivo, es una palabra que describe lo que es Dios, que es Señor, que es el Señor de todo. Sí. Pero no se llama Dios, ¿verdad? Es como que usted sea, como le dije hace rato, pues, ¿verdad? Que sea buena cocinera. ¿Cómo se llama la buena cocinera? No, se llama tal, pero es buena cocinera. Así es. Entonces, cuando Dios dijo eso, que no iba a tomar como inocente, que tomara su nombre en vano, la gente se llenó de temor y cuando llegaba el nombre de Dios, en vez de pronunciar Yahvé, dice, ¿qué tal si es en vano que lo diga? Pero ¿cómo en vano va a ser si está leyendo la Biblia? Pero pues les daba miedo, pues. Y decían, Adonai. Decían como aquí un ejemplo, decir así, el versículo 7 dice,
no tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano, decían ellos. Le cambiaban. Decían así. Pero le cambiaban así y nomás eran puras consonantes sin vocales, pero ellos ya sabían lo que significaba con las puras consonantes, porque ya estaban acostumbrados a leer así. Sabían que eran puras consonantes, sabían lo que significaban las consonantes acomodadas, lo que la palabra que se daba. Entonces cuando ellos llegaban aquí decían, en nombre de Adonai, en nombre de Dios, en nombre del Señor, en nombre del Señor, así. Pero como no lo pronunciaban, cuando pasa algo siempre, o sea, mire, si una persona no nos ve mucho, ¿verdad? Entonces nos vamos acostumbrando todos a las cosas, en cierta manera, ¿no? Cuando ya no vieron el nombre del pueblo de Dios, que ya nunca miraba el nombre, lo pronunciaban nomás una vez al año el nombre de Dios. Cuando pasó esto, que la gente se dio temor y que les dije que pasó todo esto, nada más se pronunciaba Dios en el pueblo de Israel, en todo el país, nada más se pronunciaba una vez y nomás un nombre lo pronunciaba una vez al año. Cuando llegaba el día de la expiación, que decía la expiación por los pecados, el sumo sacerdote y nada más él, no los otros sacerdotes, nomás él, pronunciaba el nombre de Dios cuando se da la expresión ese día y era todo. Y obviamente que antes no había micrófono, para decir, ay, no es que escuchar, ¿cómo lo mencionaste? Pues o sea, si no escuchaste, pues escuchaste, y si entendiste más o menos, o lo entendiste clarito, o sabías cómo se pronunciaba, pero como ya pasó mucho tiempo y nadie lo pronunciaba, y todo estaba en consonantes, no tenía vocales, pues obviamente ya cuando pasó mucho tiempo, y después dejaron de existir los sacerdotes, con el paso del tiempo, hermanos, se acabó todo eso, fue un tiempo oscuro para el pueblo de Dios. Entonces cuando pasó todo eso, ya la gente ya se le olvidó cómo se decía el nombre de Dios. Ya no sabía cómo se pronunciaba Yahvé. Porque nomás estaban las consonantes. Es como ustedes, si usted ve unas letras así, pero pues obviamente hay mucha gente que lo va a pronunciar como es, y usted lo ve y no se acuerda cómo es, y usted también lo pronuncia como es. Pero si usted lo ve y en vez de pronunciarlo como es, usted dice otra cosa. Como ellos miraban ahí las vocales de Yahvé, y en vez de Yahvé decían Adonai, decían el Señor, otra cosa. Y usted lo ve y en vez de decir lo que es, usted dice otra cosa. Entonces, al último, y nadie lo pronuncia en todo el país, nadie lo pronuncia en todo el país, ninguna persona lo dice. Y ni los que enseñan de la palabra de Dios lo dicen, los sacerdotes, nadie lo dice. Nomás el sumo sacerdote lo dice, y nomás una vez al año. Y si lo escuchas bien, y si no lo alcanzas a escuchar, pues ya. Y pasan los años sigue igual. Y al último ya ni te acuerdas ni cómo se dice el nombre de Dios. Entonces, cuando pasó tanto tiempo, se perdió la pronunciación del nombre de Dios, ya nadie supo cómo se decía el nombre de Dios. Nomás miraban las consonantes y pues no tienen ni vocales, pues ni cómo se va a decir. Y se acabó. Y aquí nos quedamos nosotros en el estudio. Ahorita nos paramos. Vamos a seguir si Dios quiere y la próxima vez vamos a ver la segunda parte y última parte de este estudio. Nos quedamos en el punto de que se pierde la pronunciación del nombre de Dios. ¿Por qué? Por causa del temor de pronunciarlo. Como nadie lo pronunciaba y pronunciaba otra, o pronunciaba más bien un adjetivo en vez del nombre, y el único que lo pronunciaba en todo el mundo era un hombre, una vez al año, y cuando ya no hubo ese hombre que estuviera, ya no había esos hombres que estuvieran, que fueran sumos sacerdotes, que nomás era uno que había, cuando ya no hubo ese hombre que lo pronunciaba una vez al año, y la gente nunca lo escuchaba, y pasaban años y todo, se perdió, y ya nadie supo cómo pronunciar el nombre de Dios, y se acabó. Ya nadie sabía cómo era el nombre de Dios. Nomás lo miraban las letras, pero cómo se pronuncia, quién sabe, porque no tiene vocales. Sí. Ninguna tiene vocales, ninguna parte tampoco hay. Y ahí nos quedamos. Se quedan más con que hay que decir Señor, pero ¿cómo es su nombre? Ahí nos quedamos. Vamos a seguir viendo primeramente Dios, amén.